Damos la bienvenida a la iglesia del Señor en esta preciosa mañana, amén. Un día más de culto para el Señor, amén. Todo lo hacemos por amor a Cristo, no para el hombre, sino para el Señor, el Dios Todopoderoso, aquel que nos dio la vida, amén. Alabado sea el Señor. Vamos a estar predicando en esta mañana en los libros de Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ustedes. Porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino veremos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como tenemos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Que murió por nosotros para que sea que vendemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. todos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a orar por este mensaje, amada iglesia. Pongamos en la mano del Señor. Padre bendito Dios, que sea usted hablando, Señor, a mi vida y a cada uno de mis hermanos. Señor, pase un soplo encendido sobre mis labios, Señor, que toda palabra, Señor, salga de su boca, Señor. Bendito Dios, que sea usted interpretando y hablando a mi vida y al pueblo, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, que conforme se predica se rompan cadenas, ataduras, Señor, ligaduras, se rompa, Señor, toda enfermedad. Padre, lo ponemos en tus manos, confiando y creyendo, Señor, que hecho está. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Podemos tomar los asientos, amada iglesia, para poder entender la palabra en esta preciosa mañana. Vemos que Tesalonicenses, una de las iglesias donde Pablo escribió cartas también a aquella iglesia, a aquellos hermanos, para que, pues según el tema de hoy, el día que el Señor vendrá. ¿Y por qué el día en que el Señor vendrá? Porque el día que Él venga tenemos que estar apercibidos y estar perfectamente preparados y listos para su gran venida. Por eso es que vemos que Pablo habla a los tesalonicenses diciéndole a los hermanos de que cómo tienen que ellos estar para el día de la venida del Señor. Cómo podéis estar viviendo como verdaderos cristianos, como verdaderos oyentes o creyentes en el Señor. ¿Cuál es el propósito del cristiano para poder estar preparado para la venida del Señor? Pablo habla muy duramente, aún criticando y exhortando a esta iglesia, a este pueblo, para que puedan ellos pues estar listos para la venida del Señor y a su nombre. Por eso vemos que hoy también, por medio de esta palabra, vamos a aprender nosotros y al mismo tiempo
también para poder saber cómo tenemos que estar listos y preparados para cuando Cristo venga a ver a su pueblo. Amén. Por eso dice que Pablo, en el versículo 1, desde el 5:1, vemos cómo Pablo explica a través de estos versículos, el 1 y el 2. Pablo explica a través de estos versículos, amada iglesia, de que el regreso de Jesús era repentino, pero inesperado. Eso les enseña a ellos, a este pueblo, enseñando que será como ladrón en la noche. Es la razón de que Pablo exhorta a los creyentes a vivir, amada iglesia, alerta, dice, sobrios, santificados y vestidos de amor, de fe y esperanza. Eso hace un relato, Pablo, a este pueblo de que cómo es que tiene que estar preparado y dispuesto y listo para la venida del gran Señor. Es su nombre. Pero también podemos ver otra cara, a la diferencia del mundo que vive en tinieblas hoy en día, pero los cristianos deben, en cambio, vivir bajo la guía espiritual. ¿Preparados para qué? Para el rapto. Amada iglesia, vemos que casi estos temas hoy en día ya no predican en congregaciones porque hacen tenerles miedo supuestamente al pueblo, porque hay muchos pastores o predicadores que no quieren hablar de estos temas porque la iglesia se incomoda o porque la iglesia se va por el miedo. Amada iglesia, hay que hablar de estos temas porque estamos viviendo los últimos tiempos y es necesario que usted y yo sepamos cómo tenemos que prepararnos, qué debemos hacer para que cuando Cristo esté en las nubes a recoger a su pueblo, nosotros podamos estar listos para irnos junto con Él. De nada vale venir a un culto un día más si no sabemos cómo nos preparamos, si no sabemos qué debemos hacer, si no sabemos cómo debemos actuar en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad y qué debemos hacer como verdaderos cristianos en aquellos momentos. ¿Cuál es la actuación de nosotros como cristianos? A su nombre. Por eso Pablo les está demostrando, amada iglesia, en el versículo 1 y 2, que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, le dice a Pablo a los hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, le dice, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo les está recalcando que no es necesario que él les escriba cómo o qué día es el día del Señor que vendrá, porque ellos ya saben de que Cristo va a venir un día. Por eso le dice en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente. O sea que el verdadero cristiano, amada iglesia, perfectamente sabe el día de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Por eso Pablo exhorta a este pueblo, porque Pablo les está demostrando a los creyentes que no necesitan decirles cuándo va a venir. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos debemos saber el momento y el tiempo en que el Señor está cerca para su venida. Por eso la Escritura es clara, donde Jesús mismo dice, nadie sabe el día y la hora en que yo vendré. Solo mi Padre, ni los ángeles que están en el cielo, ni aún yo, dijo Jesús. Solo mi Padre. Pero uno de los discípulos, pero Señor, ¿y entonces cómo sabremos el día de tu venida para estar preparados? Él dijo los tiempos. Por los tiempos sabré el día de mi venida, amada iglesia. Por eso usted y yo tenemos que prepararnos viendo los tiempos que hoy en día se están dando a través de la Escritura sobre el libro de Apocalipsis. De que cómo se están dando hoy en día los tiempos para prepararnos nosotros para la venida del Señor. Por eso Pablo le insta a este pueblo de que, ya que sabían que llegará de una forma repentina, inesperada, el Señor, porque a todos nos cogerá, a todo aquel que no ande, claro, en obediencia, aquel que no ande buscando del Señor, pues lo cogerá de una manera repentina, una manera de sorpresa.
amada iglesia. Pero al que está en Cristo, al que se ha estado preparando, el que se ha estado santificando, el que ha estado en obediencia con el Señor, no lo tomará de una manera de sorpresa, como dice la Escritura, como ladrón en la noche. ¿Y por qué pone este texto Pablo como ladrón en la noche? ¿Por qué? Porque si usted y yo sabemos que el ladrón, para hurtar o para robar sus bienes dentro de su casa o su domicilio, usted nunca va a saber el día o la hora en que él le va a robar. El ladrón llega en el momento que usted menos se espera y le roba, así sea el patio, una gallina, un pato, lo que sea. Pero el ladrón le roba en el momento que usted menos se espera, solamente que al día que usted siguiente se levanta, se da cuenta que le hace falta algo en su hogar. Así lo compara Pablo en esta palabra, donde también Jesús vendrá como el ladrón en la noche. Lo compara porque en la forma de que Él va a venir, de que nadie se va a dar cuenta, amada iglesia. Nadie se va a dar cuenta, ni aún los impíos. Y aún muchos cristianos tampoco se darán cuenta que Cristo vendrá a recoger a su pueblo. ¿Por qué no se darán cuenta? Porque han caminado, amada iglesia, más para las cosas del mundo que para las cosas espirituales. Porque han vivido en desobediencia, porque han vivido haciendo lo malo, amada iglesia, porque han vivido mintiendo, porque han vivido haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Por esa razón, esta gente, también vemos, este pueblo se quedará. No estará apercibido cuando Cristo venga a recoger a su pueblo y a su nombre. Por eso esto se refiere Pablo al periodo en que Dios interviene en la historia para juzgar a su enemigo, liberar a su pueblo y establecer su reino. Amada iglesia, Dios vino por medio de Jesús por un propósito: de establecer su reino y morir al pecado de la humanidad en esta tierra. Esa es la restauración de Dios que hace por medio de su Hijo para restaurar la humanidad. Pero lastimosamente hoy en día usted y yo sabemos que la humanidad no quiere buscar de esta salvación, que la tenemos por medio de Jesús. La humanidad no quiere. Siempre se volca a lo malo, amada iglesia, porque la Escritura mismo lo dice, que a ellos más optaron más por las tinieblas que por la luz. ¿Por qué? Porque más les agradó las cosas del mundo, las cosas terrenales, que las cosas de Dios. Por lo cual usted y yo sabemos que esta gente no quiere buscar de los caminos, no quiere ceder a la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo gratuitamente, amada iglesia, porque no es algo que tenemos que pagar, sino ya fue pagado por su Hijo Jesucristo a través de la cruz del Calvario, amada iglesia. Es algo gratuito que nos lo ha dado a cada uno de ustedes para aceptarlo como nuestro único y Señor y Salvador de nuestras vidas, amada iglesia. A través de Él podemos tener esperanza, a través de Él podemos tener la fe, a través de Él podemos tener misericordia, alabado sea el Señor. Por esa es la razón que en esta hora Pablo le habla a esta iglesia para que puedan irse formando y puedan establecer un mejor vínculo para que cuando Jesús venga y los pueda llevar. Y a su nombre. Podemos, amada iglesia, ver unos versículos de soporte para, en estos dos versículos, en segunda de Pedro 3:10, donde segunda de Pedro 3:10 nos dice, pero el día, mira lo que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro también habla en las cartas diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, imagínense, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amada iglesia, en aquel tiempo, mira, todas las potencias serán desechadas, entrarán, dice, un gran estruendo, mira, ardiendo, amada iglesia. Pero usted y yo en aquel tiempo ya no estaremos aquí. Eso será para los que se queden en la gran tribulación. Mucha iglesia se quedará también en la gran tribulación, así como impíos.
Y así como cristianos, amada iglesia, se quedarán por no haber vivido un cristianismo de verdad, sino que un cristianismo falso que han estado viviendo, haciendo ver a la humanidad que tienen piedad, pero no ha habido piedad en esas personas. Y a su nombre. Entonces podemos entender que, mira, por eso dice su palabra, que todo esto pasará, mas su palabra no pasará. ¿Qué entendemos aquí? Que todo se destruirá, hermano. Lo que más usted ama, lo que más cuida, quizás su carro, quizás una bicicleta, quizás su hogar, su propiedad, quizás, no sé, lo que usted más ama, todo eso va a desfallecer, va a ser quemado, va a ser destrozado, nada de eso se quedará en esta tierra, amada iglesia. Pero usted sí se irá para arriba. Y eso debemos de entender, amada iglesia, que tenemos que tener contentos de ese privilegio que Dios nos ha dado como seres vivos y al mismo tiempo como cristianos que somos. Pero no podemos perder el hilo, no podemos perder la dirección en Cristo, como vamos caminando con Él. No podemos aflojarnos de su mano, no podemos extraviarnos en el camino, porque en el momento que usted y yo nos extraviamos del camino de Él, entonces las consecuencias de nosotros van a ser fatales, amada iglesia, para la venida de Él. Porque no vamos a estar preparados para su venida. Nos vamos a quedar. Por eso es la razón que hoy, amada iglesia, este capítulo del Tesalonicenses, amada iglesia, es para justamente de que ver que la iglesia se forme, ver que la iglesia se prepare, ver que la iglesia se restituya, ver que la iglesia esté firme en todo tiempo. Porque con estas cosas que vamos a tratar de vivir cada día más adelante, estando bien de su presencia, vamos a tener la opción, amada iglesia, de podernos ir para arriba al reino de Dios. Amén. Pero si no lo hacemos, entonces nos vamos a quedar. A su nombre. Apocalipsis 16:15 también, mire cómo tenemos como referencia este versículo del libro de Apocalipsis, amada iglesia, donde también nos dice: he aquí, yo vengo también como ladrón. También utiliza, mira, este versículo o esta palabra como ladrón. Dice: bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Por qué Apocalipsis habla de esta manera? Dice bienaventurado. ¿Por qué? De que el que vela, o sea, el que está pendiente, el que está en todo tiempo acechando las cosas de Dios, buscando las cosas de Dios, orando, clamando, buscando la palabra, aprendiendo, predicando. Ese dice el que se encuentra velando, o sea, está en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que sus ropas no sean manchadas, amada iglesia. Porque recuerde que usted y yo venimos de una era o de una época donde nuestras vestiduras estaban sucias, manchadas, rotas. Pero es aquí, dice la Escritura, que cuando usted vino a Cristo, Cristo las hizo nuevas, se las limpió. Por lo tanto, sus vestiduras permanecen y deben de permanecer hasta el día de que Cristo venga limpia. Por eso dice la Escritura, que dice que su ropa para que no ande desnudo. Porque la Escritura dice que antes, ¿cómo andábamos? Desnudos. ¿Sí? En delitos y en pecados. Así andábamos en antes. Pero ahora en el Señor ya no andamos de esa manera. Por eso nos habla en esta palabra, para que no vean nuestra vergüenza, para que los que están afuera no puedan criticar, los que están afuera no puedan hablar de nosotros como malos cristianos, sino más bien que hablen, que sean, que como buenos cristianos que somos, que como ejemplo que damos para la humanidad. Y eso es lo que Cristo quiere, que nosotros seamos ejemplos, dando para los que están afuera, para los que no conocen de Cristo. No manchando sus ropas, amada iglesia, sino más bien teniéndolas siempre limpias y en santidad. Y a su nombre. Amada iglesia, esto nos enseña Pablo de que cómo tenemos que vivir, mira, para poder agradar
hacia la presencia de nuestro Señor. También podemos ver con unos ejemplos bíblicos. Tenemos, amada iglesia, que todo el mundo sabe sobre las 10 vírgenes. Este ejemplo bíblico también lo podemos acatar en estos 2 versículos. ¿Por qué? Porque se semejan a lo que dice la palabra. Dice que hay 10 vírgenes, amén. Pero inesperadamente dice que hay 5 sensatas y 5 insensatas, amada iglesia. ¿Qué pasa? Que dice que las 5 fueron prudentes, pero las otras 5 no. Y esto también pasa dentro de las congregaciones. Hay cristianos que son prudentes, pero hay cristianos que no lo son. Seguimos con el relato. Dice que ya que los prudentes llenaron sus vasijas, las 5 prudentes, dice que llenaron sus vasijas de aceite extra, porque tenía ya en su candelero, pero llenaron sus vasijas extra de aceite para sus lámparas. Pero las 5 insensatas, amada iglesia, no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque pretendieron que el aceite de ellos que tenían no se les iba a terminar mientras esperaban al novio. Y esto es lo que pasa también del ser humano o el creyente, de que piensa de que con lo que tiene o lo que ha logrado es más que necesario en la vida espiritual. Amada iglesia, y eso viene a ser insensatez, porque cada día usted tiene que llenarse y aprender más de la Escritura. ¿Por qué? Porque cada día aprende nuevas cosas y Dios le habla y le muestra a través de la Escritura. Por eso es que es necesario que usted sea como las 5 vírgenes prudentes, de que usted siga, de que usted avance, de que usted anhele más. Pero estoy hablando de lo espiritual. Anhele la espiritualidad más de Dios para su vida y a su nombre. Amada iglesia, vemos que pero el novio también dice que la Escritura, el novio tardó, sabemos que tardó, mire, para llegar hacia estas 10 vírgenes. Pero sabemos que aparece, mira, el novio aparece a la medianoche. También lo podemos notar como el ladrón de la noche. Aparece a una hora inadecuada, a una hora inesperada de estas vírgenes que nunca se esperaban que iba a llegar a esa hora. Pues no, quizás ellas lo esperaron a una hora temprana, 5 de la tarde, 6. Pero él aparece, dice, a la medianoche, amada iglesia. Total que tampoco él nunca les avisó a ellas a la hora que iba a llegar. Simplemente él iba a llegar y listo. Pero es aquí que pasa, que el pueblo es el que tiene que estar preparado, así como las 5 vírgenes. No es que tiene que saber el momento, o el día o la hora que Cristo va a venir, sino nosotros prepararnos y estar listos para el momento adecuado, para que no nos tome como sorpresa como las tomó a las 5 insensatas, sino que las tome preparadas como las 5 prudentes, amada iglesia. Por eso dice que las que estaban preparadas, ojo, dice, mira, que aún con aceite en sus lámparas, entraron con él, dice, y se fueron, amada iglesia. Pero las otras 5, mira lo que hicieron. Al ver que sus lámparas, amada iglesia, se habían apagado, tuvieron que ir rápidamente a conseguir aceite, a comprar para sus vasijas, para llenar sus lámparas y venir a esperar al novio. Pero ¿qué pasa? Que en el momento donde ellas proceden a ir a comprar el aceite, el novio ya había llegado. En el momento que ellas regresan cargadas de su aceite, dice la Escritura que el novio ya no estaba, porque se había ido con las 5 vírgenes prudentes. Amada iglesia, así puede pasar en esta congregación o en cualquier congregación del mundo, donde van a haber personas cristianas prudentes dentro de las congregaciones, que van a estar siempre listas y preparadas con su aceite lleno. ¿Cuál es el aceite del Espíritu Santo? Que está llena sobre él. Que siempre van a estar alimentándolo. Siempre van a estar pendientes de las cosas de Dios. Pero también puede haber dentro del pueblo personas insensatas de que ya tengo más de 20, 30 años en el Evangelio y Cristo no venga. ¿Sí? Siga pensándolo así, que Cristo no va a venir, y en el momento en que usted menos se lo espera, Cristo va a venir a ver a su pueblo y usted se va a quedar. Esto va a pasar en muchas congregaciones, amada iglesia.
donde piensan de que como la manera que están viviendo, en la forma que están llevando el evangelio, es la forma adecuada donde que Cristo los va a venir a recoger. Esa gente Dios no los va a venir a recoger para nada. Esta gente lastimosamente se van a quedar, porque no han estado viviendo conforme a la palabra de Dios. Si no han estado viviendo conforme a su manera, conforme a su carne, porque esta carne es la que los insta y los jala al ser humano a querer pecar, a hacer las cosas malas. Pero es aquí, esa es la razón de que nosotros tenemos que llenarnos del poder de Dios, del Espíritu. ¿Para qué? Para poder tener autoridad sobre este cuerpo, sobre esta carne y poderle decir no. No vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que yo digo. Alabado sea el Señor. Alábele al Señor que te diga. Y a su nombre. Ese es el poder de Dios cuando usted está en el Espíritu. No habrá nada que lo detenga. No habrá nada que usted pueda hacer mal delante de Dios. Porque usted está lleno del poder y de la gracia de Dios. Pero cuando usted no está lleno del poder y de la gracia de Dios, ahí es donde viene el problema nosotros. Ahí es donde a veces fallamos, de cualquier o una mil manera fallamos. Pero debemos de aprender también algo, podemos coger de estas fallas que quizás hacemos en nuestra vida. Debemos de coger y poder recalcar que ya no la podemos volver a hacer, amada iglesia. Podemos aprender de esta falla de que en nuestra vida espiritual ya no la volvamos a cometer. De que ahora sí vamos a estar preparados para cualquier prueba que venga a nuestra vida. O preparados para cualquier dardo del enemigo que quiera usar contra nuestras vidas. Y a su nombre. Mira el ejemplo de estas 10 mujeres, mira, amada iglesia. Total, solamente 5 fueron las que se fueron con el Señor. Así también, amada iglesia, de miles de congregaciones que hay, pueden irse unas 2 o 3 o 5 congregaciones, amada iglesia, que están viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque no toda la iglesia que esté llena es de Dios. Hay personas que están dentro de una congregación pero no viven concorde a la palabra del Señor. Viven concorde a la carne y hacen y desobedecen lo que ellos quieren. Esa gente no va a ir para ningún lado. Entonces eso debemos de saber, que no es tanto que la iglesia esté llena, sino los pocos que hay obedezcan y agraden a Dios para los que se vayan. Porque de nada vale tener una iglesia de 5,000, 4,000 miembros, amada iglesia, si de los tales personas que hay dentro de esa congregación se salven 5, imagínense. Tanta gente para que se salven 5. Y así va a pasar, amada iglesia. Esto va a ser, por eso dice que esto va a ser una sorpresa, amada iglesia, arriba en el reino de los cielos. Cuando todos nos miramos allá va a ser una sorpresa, cuando no veamos a los hermanos que quizás pensábamos que tenían que estar acá arriba. Y decimos, wow, pero ¿por qué se quedó? Pero si él predicaba, pero si él ayudaba, pero si él era el pastor. Sí. Pero recuérdenle que la Escritura dice que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Entonces, amada iglesia, tenemos que comprender que no solo con el nombre de que ser cristiano vamos a ser salvos, amada iglesia, y a su nombre tenemos que vivir el evangelio, y a su nombre. Versículos 3 y 4. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mira, Pablo también está hablándoles a el pueblo de que cuando el día donde se manifiesten todos los gobernantes de esta tierra a decir que hay paz y seguridad,
entonces vendrá el gran catástrofe, amada iglesia, para los que se van a quedar. Será el gran catástrofe esta gente, porque reinará el anticristo con ellos. Y a su nombre. Amada iglesia, este versículo nos advierte que la destrucción, mira, repentina, llegará al mundo cuando proclamen falsa paz, porque eso es lo que habrá. No habrá una paz verdadera como la que Cristo nos ha dado hasta el día de hoy, nos sigue dando, sino una paz falsa, amada iglesia, que la da el mundo. Esa es la paz y la seguridad que el mundo terrenal la ofrecerá en aquel tiempo, y que ya se están dando en muchas partes de países, pero aún falta, amada iglesia, no está todavía completo, pero ya se está dando en muchas partes del país, ya han firmado, pero todavía falta, porque esto tiene que ser a nivel. Amada iglesia, por eso es que Pablo les dice, cuando haya esta proclamación de la falsa paz y seguridad, sorprendiéndolos como a un ladrón, porque esto sorprenderá al mundo, amada iglesia, y no solamente al mundo, también sorprenderá a los que se queden. ¿Por qué? Porque pensaron en que un día iban a partir, pero no partieron, amada iglesia. Por eso dice que esta frase, miren, esta frase describe un momento de falsa tranquilidad y engaño global. A nivel global, esto va a ser global. Van a engañar a la humanidad. Y todo el mundo, amada iglesia, para que pueda vivir bien en aquel día, tendrá que ponerse una marca. Amada iglesia, para que usted pueda estar viviendo esa falsa paz y seguridad que globalmente el anticristo la va a poner, pues déjame decirte que tienes que pagar un precio. Y ese precio es poner la marca de él en su frente o en la mano derecha, dice con el número 666. Y en aquel tiempo, por eso le digo, será el día de la catástrofe de la humanidad. ¿Por qué? Porque quizás unos que conozcan de la palabra, pero se quedaron, en ese momento no querrán ponerse la marca, pero sí déjame decirte que si no te la pones ese día morirán. Y no vas a morir fácilmente como que te clavan una puñalada, te corten la cabeza. No, te irán mutilando parte por parte, haciéndote sufrir hasta que tú a ver si renuncias al Dios viviente o te pones la marca. Quizás tengas los pantalones para poder soportar toda ese tiempo, ese momento que vas a tener de sufrimiento, y te irás a ir al cielo, sí, ¿verdad? Vas a tener esa oportunidad, pero imagínate qué oportunidad para poder irte más cuando ahora tenemos lo más fácil. De por qué llegar a ese extremo, de por qué llegar a ese punto, de por qué llegar a ese método, de por qué llegar a ese tiempo, cuando ahora que estamos tranquilos, donde nadie nos apuñala, donde nadie nos pone una arma, donde nadie nos dice de que tenemos que volcarnos a hacer las cosas malas, podemos hacerlo, amada iglesia, todavía, hacer cosas buenas para Dios. Entonces tenemos que entender, amada iglesia, de que tenemos que prepararnos. Por eso también la Escritura también dice que será como las mujeres de parto. ¿Qué pasa con las mujeres? Ustedes que son mujeres y han tenido niños, cuando ustedes tienen el embarazo, cuando llegan ya el tiempo de la gestación, amada iglesia, usted no, a veces le dicen, no, ya en esta semana usted ya da luz. Mentira, a veces el muchacho se viene antes, amén, o viene después del tiempo que le han dado los doctores. Porque usted no controla, sino el que controla su vida es Dios. Por eso ese será el día como el dolor del parto. ¿Y qué pasa en ese momento? La angustia, la desesperación del papá, de la mamá, de las cosas, ya compraste, mira. Y así te cogerás en ese tiempo. Por eso pone también este mensaje sobre la mujer de parto. Que esté preparada, que esté lista. Y a su nombre.
Amada iglesia, cuando el mundo crea que todo esto esté bien, porque eso es lo que el mundo está creyendo hasta ahora, que todo está bien, no pasa nada. Todo el mundo hoy en día vive como que no pasara nada, que como que no hubiera nada en otros países, en otro lugar, que todo está bonito. Así está hoy en día la humanidad, amada iglesia. La destrucción llegará de repente, similar a los dolores de parto de una mujer, como le dije. Pero esa razón, Pablo por eso dice, señala que los cristianos no viven en tinieblas, o sea, en la ignorancia y el pecado. Porque Dios nos sacó de ese lugar donde vivíais en tinieblas y en pecado. Por lo tanto, dice que el día del juicio no debería de sorprendernos a nosotros como un ladrón. Al quien va a sorprender es a él, pero no a nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo estaremos apercibidos de aquí y estaremos listos y preparados para el día de esa hora. Pero eso será para el cristiano realmente que esté lleno pues del poder de Dios. Aquel que haya buscado, aquel que se haya sometido, aquel que no le falle, aquel que esté en obediencia, aquel que siempre practique la verdad, aquel que siempre practique la justicia. Y a su nombre. Veamos este versículo de soporte. Mire donde dice Efesios 5:27. ¿Cómo quiere Jesús una iglesia? Mira cómo también aquí habla Pablo a los Éfesos de que cómo quiere Jesús una iglesia. Efesios 5:27 nos muestra y nos dice que a fin de presentarse a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amada iglesia, esa es la iglesia apropiada que quiere Dios para llevársela para mí. No quiere una iglesia manchada, no quiere una iglesia media, no quiere una iglesia con las vestiduras que de aquí para arriba estén limpias y de aquí para abajo estén manchadas. No, quiere las vestiduras completas, limpias. Y sabemos que para lograr esas vestiduras limpias, ¿qué tenemos que tener en nuestra vida? Santidad. Porque sin santidad no va a lograr pues tener esas vestiduras limpias. Necesita vivir en santidad, en obediencia, para que usted pueda tener esas vestiduras mágicas, maravillosas, limpias, como Jesucristo se las dio. Y a su nombre. Efesios 5:14, otro versículo. Efesios 5:14 también dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amada iglesia, también mira, esta es otra expresión que habla el apóstol Pablo a los Éfesos, diciéndole, despierten ustedes que están durmiendo, como los de afuera que duermen. ¿Cómo duermen? No es que duermen terrenalmente, sino lo dice espiritual, o sea que esta gente anda involucrada en otras cosas que en las cosas espirituales de Dios. Esto llama a que duermen. ¿Por qué? Porque esta gente, esta generación no está siendo partícipe de las cosas de Cristo. No está buscando salvación, no está buscando la gracia, no está buscando querer vivir otra vida arriba en el reino de los cielos. Lo que ellos están buscando es el poder tener posesiones, el tener prioridades y ego y tantas cosas, amada iglesia. Por eso le dice, no seas como los que duermen, dice, y levántate de los muertos. O sea, tú que estás aún también dentro de las congregaciones, levántate y deja de ser como los muertos que están afuera vivientes espiritualmente, sino que enfócate en las cosas del Señor. Nútrete de las cosas espirituales. ¿Para qué? Para que sea así, dice la Escritura, que Cristo sea quien te alumbre. Por eso dice que hay una parte de la Escritura donde dice que somos lumbrera, somos luz del mundo, dice la Escritura. Porque quien nos ha dado esa prioridad es Jesús, por medio de Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado esa prioridad de ser luz del mundo. Ya no tinieblas, ya no sombras, ya no oscuridad. Somos luz
y por lo tanto como luz usted tiene que alumbrar aún dentro de su hogar, de su familia, del lugar donde usted vaya y usted tiene que ser luz y alumbrar la luz de Jesucristo. Y a su nombre. Amada iglesia, mira cómo Pablo también habla a esta generación en aquel tiempo, a esta iglesia. Imagínense. O sea que también podemos aprender de esto, de que aún desde los tiempos antiguos, mira cómo se ha venido predicando y cómo se ha venido ayudando al creyente a que no se pierda. Cómo han venido muchos predicadores como Pablo, como Pedro, como Juan, los apóstoles, Mateo, o sea, muchos han venido, amada iglesia, predicando a las iglesias, al pueblo del Señor, haciéndoles entender de que cómo tiene que ser la vida cristiana, de que cómo tenemos que nosotros relacionarnos entre hermanos, de que cómo tenemos que ayudarnos, de que cómo tenemos que hablar entre hermanos. Porque sabían ellos que a futuro esto iba a repercutir si hacían lo opuesto a lo que estos predicadores en aquel tiempo hablaban al pueblo. Y que nos iba a su tiempo iba a ser la molestia que no nos íbamos a ir con el Señor, con María. Por eso que esta escritura fue escrita por hombres sabios, hombres dispuestos, íntegros, que Dios mismo le dio la inteligencia, Dios mismo le dio la escritura, la palabra, para que ellos puedan escribir y poder percibirnos a nosotros, el pueblo del Señor, en esta época, y no poder caer, amada iglesia, en las manos del enemigo. Y a su nombre. Tenemos ejemplo bíblico de estos dos versículos que todos los conocemos, los días de Noé, cuando Noé predicaba el evangelio. ¿Qué pasó en aquel tiempo? La escritura dice que Noé predicó el evangelio muchos años, casi 120 años predicando el evangelio, pero dice que esta gente no le interesaba lo que predicaba. Lo que le interesaba a la humanidad en aquel tiempo era vivir en zozobra, vivir haciendo lo malo, estar en casamiento, comiendo, bebiendo, como hoy en día usted ve cómo está la humanidad. Amada iglesia, vemos que ignoraron la advertencia de Noé durante muchos años de prédica que él tuvo. Amada iglesia, este hombre, sin importar la maldad que esta gente tenía, él tenía amor, predicándole de que iba a venir un gran castigo a la tierra en aquel tiempo. Pero aún así esta gente, mira, sin importar lo que le predicaba a este hombre, amada iglesia, ellos hicieron sumiso, ignoraron, amada iglesia, las palabras de Noé. No les interesaba porque ellos lo veían como locura, amada iglesia, ya que en aquel tiempo dice que tenía muchos años que no llovía más. Por lo tanto dice que la tierra estaba ya cuarteada, partiéndose, por lo que no había llovizna en aquel tiempo. Por esa es la razón de que estos hombres quizás no creían de lo que Noé hablaba por medio de Dios, de que iba a hacer esta tierra desarraigada en aquel tiempo, esta humanidad, con un diluvio, amada iglesia. Pero esta gente sabemos que más amó las tinieblas que la luz. Por eso dice que ellos ignoraron la advertencia de Noé, que durante muchos años predicó. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es que, amada iglesia, es que así va a ser la humanidad en aquel tiempo. Hasta el día de hoy no quieren entender, no quieren buscar, no quieren saber nada de las cosas del Señor, no quieren saber nada del evangelio. Pero en aquel día, ahí se van a dar cuenta, amada iglesia, que perdieron la oportunidad de poder tener esta salvación, de poder buscar a Cristo mientras pueda ser allá. Ahora hay mucha generación, amada iglesia, que no quieren buscar. Hoy estamos viviendo como los tiempos de Noé, que se está predicando el evangelio, pero la humanidad no quiere obedecer. Se está predicando la salvación, pero la humanidad no quiere agarrar esa salvación gratuita. ¿Por qué no querrá agarrar?
porque no quieren dejar sus malos caminos, sus malas procedencias, sus malos hábitos, sus malas acciones. Por esa es la razón de que hoy en día la humanidad no quiere buscar de Dios. Pero pasará como en los tiempos de Noé, cuando venga la persecución. Muchos, aún cristianos, amada iglesia, se quedarán. También se quedarán porque no han vivido conforme a la Escritura. No han vivido un verdadero evangelio, sino han vivido un falso evangelio delante de Dios. Y a su nombre. 5:6, amada iglesia. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amada iglesia, también aquí vemos donde Pablo exhorta a no vivir durmiendo espiritualmente como indiferentes, sino sobrios, vigilantes y preparados, dice la Escritura, esperando activamente, amada iglesia, el cumplimiento ¿de qué? Del plan venidero de Dios. Pablo exhorta a esta gente también de que vivan siempre listos y preparados. No sean como los del mundo, como dije antes. No duerman, no estén pendientes de las cosas, de los placeres de este mundo que os entrega Satanás, sino más bien de las cosas espirituales que Dios nos las da cada día. Esa es la advertencia de que Pablo quiere para su pueblo, para su iglesia, en esta época que no se pueda perder, amada iglesia. Así también Dios nos habla en esta hora por medio de esta escritura de que cómo quiere Dios que nosotros nos preparemos y estemos listos para que no nos perdamos ese día. No perdamos ese gran privilegio que es la salvación y por gracia. No es por mérito ni por obra, sino por gracia, porque Cristo la pagó. Por eso Pablo, mira, llama a los creyentes, amada iglesia, hijos de luz del día. Esto significa, amada iglesia, que a diferencia, mira, del mundo que viven en tinieblas espirituales, los cristianos, en cambio, tienen conocimiento de Dios. Por lo tanto, por el conocimiento de Dios, nosotros debemos de vivir una vida transparente delante de Dios. No una vida oscura, sino una vida transparente, porque el conocimiento usted y yo lo tenemos de Dios. Ya no tenemos un conocimiento del mundo, no. Tenemos un conocimiento espiritual que viene de lo alto de Dios. Amén. Por lo tanto, si usted tiene ese conocimiento, dice Pablo, que le dice al pueblo que tiene que vivir una vida transparente, dedicada a Dios, más nada, solo a Dios. Ya no dedicando nuestra vida o nuestra fuerza a las cosas terrenales. Y a su nombre. Amada iglesia, por eso dice, no duermas como los demás. Pablo también, mira, le exhorta a los creyentes que no se duerman como los del mundo, que mientras ellos están entretenidos, ojo, mire, en el uso de redes sociales, como tantas redes que hay, ¿verdad? Facebook, Instagram, TikTok. Amada iglesia, la gente está entretenida en todas estas redes sociales. El lujo, también vemos que el lujo es parte de hoy en día de la sociedad que quieren tener cosas lujosas. La riqueza es su ego, que hoy en día el ego de la humanidad, que quieren estar más altos por los más pequeños. El glamour de la gente, que quieren vivir en glamour, quieren ser poderosos, quieren ser los únicos, amada iglesia. También podemos ver que este tiempo se ofrece en este mundo. Todas estas cosas, estas cualidades ofrece Satanás en el mundo, amada iglesia. Y también hay cristianos que también agarran parte de aquello para su vida. Por eso que no hay crecimiento espiritual dentro del cristiano o del creyente. ¿Por qué? Porque parte de nosotros está metido en estas cosas.
Parte de nosotros está metido ocupando lugar en nuestros corazones o en nuestras vidas, Padre. Y a su nombre. Podemos ver unos versículos de soporte donde nos habla Isaías 57, 20 y 21. El profeta Isaías, hablando en este versículo 57, 20, 21, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Por qué dice Isaías el impío de él? ¿Por qué será como el mar? Porque si usted ve, ¿y por qué dice que son sus aguas que arrojan cieno y lodo? Lo compara porque no sé cuántos han ido al mar. ¿Qué pasa cuando usted se baña en el filo? ¿Qué hay ahí? Hay lodo y arena, ¿no? Y se revuelve todo, ¿verdad? Eso pasa cuando usted se baña en esa parte. Pero ¿qué pasa cuando usted va más profundo, qué sé yo, a la mitad del cuerpo, al pecho? ¿Qué pasa? Ya no encontrará esa clase de agua, ¿no es cierto? Encontrará una agua más limpia, ¿verdad? Así compara Isaías a la humanidad, de que la humanidad es como el mar. ¿Por qué? Porque dice que en tempestad, que no puede estarse quieto, porque el inicuo o el impío, podemos decirlo así, nunca se mantiene quieto. Siempre está tratando de querer hacer algo más, tratando de buscar cosas terrenales, pero no espirituales, en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso dice que sus aguas arrojan cieno y lodo. Y mira el versículo 21, también le dice: y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dios dijo: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Por qué? Porque la paz que ellos tienen no es la paz que nosotros tenemos, amados. Recuerde que usted y yo antes vivíamos en el mundo. Hacíamos las cosas terrenales. Ahora vivimos todavía en el mundo, sí, pero no practicamos las cosas del mundo. Por lo tanto, antes usted y yo no teníamos la paz que ahora Cristo nos ha dado. ¿Y cuál es la paz que Cristo nos ha dado? De que ahora nosotros ponemos toda la confianza en Él. El problema está puesto en Él. La situación crítica que usted está viviendo se la pone a Él. Si usted está pasando un momento de desesperación, de angustia, se las pone las cargas a Él. Porque usted confía en Él. Antes no confiábamos en nadie, solo confiábamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, en nuestro propio pensamiento. Por esa es la razón que nosotros vivíamos sin paz, porque estábamos como inquietos para allá y para acá, no sabíamos qué hacer. Pero en Cristo nos mantenemos tranquilos, nos mantenemos quietos, porque el quien pelea por nosotros se llama Jehová de los ejércitos. El quien ve por nuestra vida se llama Jesucristo. El quien ve por cada uno de ustedes se llama Jesús. Ya no somos nosotros, a su nombre. Por esa es la razón que, mira, Isaías dice: no hay paz, dijo mi Dios. No lo dijo él, dice claramente, lo dijo mi Dios para los impíos. Por esa es la razón que usted ve que el pueblo afuera vive en zozobra, vive preocupado. No tienen trabajo, se preocupan. Nosotros también a veces no tenemos trabajo. Puede venir la preocupación, pero estamos confiados en que el Señor nos va a ayudar. Pero no nos desesperamos como nos desesperábamos antes y buscábamos métodos para suavizar nuestras cargas, para María. Porque eso hacíamos, tratábamos de suavizar nuestras cargas nosotros mismos con nuestros propios métodos, buscando tranquilidad en el ser humano, en el hombre que nos ayude, en los bancos, en qué sé yo, en el churquero. Pero no buscábamos a quien tenía y quien debía de ayudarnos realmente, que era Jesucristo. Ahora nos dimos cuenta, Madre Iglesia, donde sabemos que la paz que tenemos es una paz mutua de Dios para con nosotros.
Esta es una paz verdadera en la que Dios nos transformó y nos la dio a cada uno de nosotros. Y esta es la misma paz que Dios quiere para el mundo entero. Pero el mundo entero no la quiere. Ellos quieren la paz falsa que un día el anticristo va a venir a darse. Y la protección. Esa es la que ellos quieren, la que están esperando. Nosotros no, amada iglesia. Nosotros estamos esperando ya la venida de Jesucristo. Amén. A recoger a su iglesia, más nada, amada iglesia. Por eso es que tenemos que prepararnos en estos tiempos, porque los tiempos de ahora, amada iglesia, en este año, viéndolo así, cronológicamente, yo creo que no pasamos de este año. Y si pasamos, pues, vamos a ver, porque la verdad, amada iglesia, lo que está sucediendo conforme a las Escrituras y al libro de Apocalipsis, se está dando todo el mundo. Así que, amada iglesia, solo tenemos que apercibirnos. Por ahí salió un dichoso Mesías, que es el que está esperando el pueblo de Israel, que ya ha llegado un Mesías al pueblo de Israel. Imagínense, puede ser verdad o puede ser mentira, todavía no sabemos si esa sea la realidad o sea cuentos, pero hay un dichoso Mesías que ya ha llegado al pueblo de Israel y que ese es el que a ellos nos va a rescatar. Pero sabemos que eso es mentira. Nosotros que conocemos la Escritura, conocemos que eso es mentira. Eso solo lo creen ellos, porque no creyeron en el Dios viviente, en el Hijo de Dios, en aquel tiempo, que cuando Dios envió a su Hijo a ellos para que sean salvos, no quisieron ser salvos. Más bien, dice que más a ellos vino y ellos no lo recibieron. ¿Qué pasó? Ellos mismos lo mataron, porque ellos pensaban terrenalmente, no viendo lo espiritual, que el Mesías de ellos tenía que ser alguien de poder, alguien que tenga ejército, alguien que tenga fama, dinero. Pero como Jesús vino humilde a la tierra, aunque Él es el dueño de todo, porque Él todo es el dueño de todo, pero Él dice que vino humilde a la tierra. Por lo tanto, como vino así humilde, con su ropita, con sus sandalias, todo peloncito, me imagino, por eso esta gente dijeron, ¿qué va a ser el Mesías? Lo despreciaron, hermanos. Y ahora miren, ahora ahí les está dando Satanás su Mesías y a su nombre. Gloria a Dios, santo el Señor. Era una alabanza a Dios porque Él vive. A veces cada quien, amada iglesia, se merece por lo que hace y por lo que siembra, no porque Dios es malo, sino por lo que hace y siembra. Recuerde que dice la Escritura que lo que usted siembra, cosecha. Y muchas veces el pueblo del Señor no aprendemos a sembrar para cosechar. Hay que sembrar, amada iglesia, sembrar buenas cosas, buenas actitudes, para que a futuro podamos cosechar también buenas cosas en nuestra vida. Y a su nombre. Entonces, amada iglesia, seguimos. Proverbios 4:19, otro versículo más que podemos aprender de aquel, donde dice que Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Mira también cómo habla el libro de Proverbios, que el camino de los impíos es como la oscuridad porque no saben en qué tropiezan. ¿Por qué dice así? Porque nosotros vivíamos en tinieblas, no vivíamos en luz, por lo tanto vivíamos ciegos. Lo que hacíamos no sabíamos, hacíamos lo que queríamos y cada cosa que cometíamos, cada cosa que implementábamos haciendo terrenalmente nos llevaba ¿a qué? Nos llevaba a tropiezos, a más tropiezos, a hundirnos más en el fracaso, en deudas, en tantas cosas similares a las cosas terrenales. Por esa es la razón, pero cuando usted vino a Cristo, todo eso se acabó. Sus vendas de sus ojos fueron abiertas. Usted ve con claridad, usted puede darse cuenta de la gente cuando practica tales cosas. Usted dice, wow,
yo también practicaba eso, pero ahora lo veo. Y yo hacía eso. Ay, Señor, dice uno, ¿por qué? Uno ahora se da cuenta. Porque ahora tienes la luz en tus ojos. Y a su nombre. Un ejemplo. Tenemos un ejemplo sobre los invitados a la gran cena. Que esto usted lo puede ver en Lucas 14, 16, 24. Amada iglesia, también todos conocemos esta invitación. Dice que en esta parábola de Jesús muestra cómo las ocupaciones, ojo, escuchen, las ocupaciones legales y los negocios pueden ser distracción fatal para la congregación. A veces nosotros decimos, no, pero si trabajo, aquí vamos a ver cuáles fueron las excusas de esta gente. Uno dijo que había comprado ¿qué? Una hacienda. El otro que dijo que tenía que probar unos bueyes. Y otro que se había dado en casamiento. Estaba casándose el hombrecito recién con su esposa. ¿Cuál es el punto? El punto era que todos estaban ¿qué? Entretenidos en cosas lícitas, no es ilícitas, ojo, en cosas lícitas, pero esas cosas se convirtieron a futuro ¿en qué? En ídolos que les impidieron asistir al banquete del rey. Ahora, si comparamos eso con la humanidad hoy en día, ¿a dónde nos lleva? A que hoy en día el Señor invita al reino a la gran cena. ¿A quién invita? Todos los que vengan todos, rico, pobre, cojo, mendigo, qué sé yo, a todos, a la humanidad entera. Pero ¿qué pasa? Que muchos dicen que están entretenidos en qué, en sus cosas qué, lícitas, no dice ilícitas, dicen las cosas lícitas, o sea, qué sé yo, quizás trabajando más de lo que no debe de trabajar, quizás, ¿cómo también podemos decir otro ejemplo? Quizás obteniendo más propiedades de las que ya usted no debe de tener tantas propiedades, haciendo más riqueza, más dinero. Entonces vemos que esta gente más está dedicada a estas cosas que a buscar la salvación de Cristo. Porque el reino del cielo está llamando a la salvación, amada iglesia. Aquí está haciéndole un llamado a esta gente, ¿para qué? Para que vengan al banquete del reino. Asimismo Dios está haciendo el llamado ¿qué? A la humanidad para que vengan al grandioso banquete del reino de los cielos que tiene Dios para la humanidad entera. Pero sabemos que no toda la humanidad entera va a estar en ese banquete, ni tampoco toda la iglesia entera va a estar en ese banquete, sino la iglesia preparada, la iglesia escogida, la iglesia sin arrugas, sin mancha, la iglesia que vive una verdadera doctrina, la iglesia que anda en santidad, la iglesia que anda en obediencia. Todos aquellos son los que van a ser partícipes de aquella cena arriba en el reino de los cielos. Y esa es la razón, mira cómo Pablo también les habla a esta gente y les hace entender, mira, de que cómo debemos prepararnos, amada iglesia, en el camino del Señor. Y a su nombre. 7 y 8. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo, amada iglesia, vuelta exhorta a los creyentes, mira, en este versículo a vivir alerta y sobrios, contrastando, amada iglesia, la negligencia de esta gente, comparándolo con lo espiritual de nosotros. ¿Por qué? Porque esta gente, la negligencia de esta gente espiritual de estar dormidos afuera,
de no buscar la salvación, sino de estar preocupados en sus cosas terrenales. Por eso nos habla y nos dice de que debemos estar en vigilancia y activa como nosotros, como creyentes en Cristo. Por eso el versículo 7 nos señala que los que duermen no se embriagan, lo hacen de noche, ¿no es cierto? Simboliza, ¿qué simboliza? No es que usted tome alcohol, no. Simbolizando a quienes viven en ¿qué? En la ignorancia espiritual o pecado, indiferentes a la voluntad de Dios. Los que no quieren obedecer la voluntad de Dios, sino que andan en su propia ignorancia, en su propio pecado, en su propio caminar, en el que yo hago como yo quiero, en el que yo vivo como yo quiero, en el que dice yo no necesito a Dios porque tengo oro, plata, fama, bienes, no necesito de Él. Ese es el que se embriaga, el que anda haciendo las cosas que no le agradan al Señor. Pero podemos ver en el versículo 8, donde también nos lleva a estar alerta, dice, con la mente clara y vigilante, no adormecidos por la complacencia. También, mira, nos insta Pablo a que no nos adormezcamos a la complacencia, o sea, a que usted se sienta complacido, que con lo que usted ha obtenido espiritualmente se sienta lleno. Sino más bien a que usted busque más la gloria y de que usted busque más de la complacencia de Dios. Que busque más de Él, que no se sienta de que ya lo obtuvo todo, de que no se sienta que hasta ahí llegó su capacidad mental para las cosas de Dios. No. Que usted sienta aún observar y tratar de obtener más de las cosas del Señor. Y a su nombre. Por esa razón tenemos que vestirnos con la armadura, dice, espiritual, para protegernos del enemigo. Por eso Pablo insta a la iglesia a que se vista de la armadura espiritual, para que así puedan protegerse ¿de qué? De las acechanzas y de los dardos del enemigo. Porque es el enemigo el que nos va a atacar, amada iglesia, cada uno. Ahora podemos aprender un poco más acerca de la protección de nosotros espiritual, de la armadura, que la primera viene a ser la coraza de justicia, donde protege el corazón, ojo, y la vida del creyente, amada iglesia, a través de la rectitud y una conducta que agrade a Dios. Esta coraza se va a activar o va a ser una función en su vida cuando usted viva una rectitud delante de Dios. Cuando usted tenga una fe y un corazón dispuesto para Dios. Por lo tanto, esa armadura no va a valer si usted no va a hacer las cosas que Dios le agrada. El calzado del Evangelio de la paz simboliza ¿qué? La disposición, mira, y la preparación para compartir el mensaje ¿a quién? A los necesitados. El mensaje de Cristo, la salvación. Pero eso también se va a activar cuando usted se prepara para ir y dar un mensaje, para ir y predicar a aquel que lo necesita. Porque usted tiene que hacer entender al que lo va a escuchar, conforme a las Escrituras, lo que Dios habla. No va a ser con su fuerza ni con su sabiduría, sino va a ser con la sabiduría de Dios por medio de la palabra. Por esa es la razón que usted y yo tenemos que prepararnos para poder ir a dar el mensaje de Cristo. Otro, el escudo de la fe. Amada iglesia, también sabemos que Dios nos ha otorgado ese escudo donde usted y yo podemos protegernos sobre las maquinaciones y los dardos del enemigo. Sirve para detener las dudas y ataques como dardos de fuego del enemigo mediante la confianza total en Dios. Porque ¿cómo se va a activar esto en su vida, el escudo? Cuando usted tiene la fe y tiene la total, ¿qué? La total confianza
de su vida en Dios para que se pueda activar tal escudo y nadie pueda derrumbar su casa, madre. Su casa espiritual. Casco de la salvación. También vemos que este otro de los amada iglesia, que protege la mente manteniendo ¿qué? La seguridad de la vida eterna otorgada por Cristo. Amada iglesia, este casco es el casco de la salvación, donde usted puede mantener una seguridad de su vida eterna en el Señor. Mientras usted se mantenga en Cristo, mientras usted se mantenga en las cosas del Señor, nadie le podrá arrebatar su vida espiritual. Pero cuando usted se desvía, cuando usted se deslinda, cuando usted se aparta, entonces va a perder la salvación, porque sí se pierde. Aunque muchos digan no se pierde porque ya acepté a Cristo en mi corazón y ya me bauticé y yo no voy a perder la salvación. Sí se pierde. ¿Cómo no se va a perder? Cuando usted se mantiene en el Señor. Pase lo que pase, problema tras problema que venga, cualquier situación o enfermedad que venga a su vida, usted glorifica a Dios en todo tiempo y se mantiene en rectitud. Entonces su vida va a mantener siempre con Él. Y el último, que sabemos que es la espada del Espíritu, que sabemos que es la única arma y ataque mencionada, que se identifica, mira, explícitamente como ¿qué? Como la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que es más cortante, una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos. Amada iglesia, esta palabra es la que nos transformó y nos sigue transformando cada día. Esta palabra es la que traspasa nuestros corazones y nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas buenas que Dios quiere para nosotros como mejores cristianos. Esta palabra es la que nos transforma y nos limpia cada día, amada iglesia, porque sin esta palabra nosotros no podemos vivir en santidad. Esta palabra es la que nos guía a todo espíritu. Por esta palabra, amada iglesia, es la que tenemos la oportunidad de poder vivir en santidad delante del Señor. Y a su nombre. Veamos unos versículos de soporte. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda al acecho buscando a quien devorar. Mira Pedro cómo llama también al pueblo a estar velando, a estar dedicado en todo tiempo, preparado a la acechanza del enemigo, de que cómo él pueda actuar o cómo pueda venir a nuestra vida a provocarnos, a desviarnos del propósito de Dios. Por eso dice que el diablo anda como león rugiente, anda al acecho buscando a quien devorar. Y usted y yo tenemos que estar apercibidos para que cuando venga el enemigo diga, ah, no, este está preparado, este está cubierto con toda la armadura. Es su nombre. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por eso que hoy en día, amada iglesia, el mundo pelea con armas terrenales, armas nucleares, armas de que el uno es mejor que el otro, amada iglesia, cuando las armas de Dios son espirituales. Y esas son las armas que nos ha dado a nosotros para batallar en esta tierra. Son las armas espirituales, amada iglesia, porque la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha no es contra el vecino, la lucha no es contra su esposo, la lucha no es contra su esposa, con su madre, con sus hijos. La lucha es contra las potestades espirituales que están en las regiones celestes. Contra ellos es la lucha. Y a su nombre. Pero para poder luchar tenemos que estar llenos del poder y de la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que usted y yo podamos hacerle frente al enemigo. Porque si usted y yo no estamos preparados, usted no puede hacerle frente, amada iglesia, porque usted va a caer. Y a su nombre. Por eso es que Pablo llama al pueblo a que estemos preparados y nos llenemos del poder del Espíritu Santo. Podemos ver un ejemplo de
José ante la esposa de Potifar. Todos conocemos aquel ejemplo donde sabemos que José fue tentado a cometer adulterio por la esposa de Potifar. Amén. Pero ¿qué pasa? Que la justicia, la gracia de José protegió su vida espiritual. ¿Cómo protegió? Porque él prefirió la cárcel, amada iglesia, que manchar su carácter, su integridad como un buen hijo de Dios en aquel tiempo. Y esto es lo que usted y yo debemos también pensar, de que cualquier cosa, acechanza o algo que venga a nuestra vida, usted debe desecharlo y poner primero en alto a Dios en su vida, que es lo que le estén dando o mostrando. Y a su nombre. La justicia y santidad de José protegieron su corazón, amada iglesia, de la caída moral. Este hombre no le importó la mujer que estaba delante de él, porque me imagino que si era la mujer del faraón, no era una mujer cualquiera chorreada, fea, desmuelada, desnuda, ¿verdad? Era una mujer bonita, porque el faraón no va a escoger una mujer cualquiera fea. Tiene que haber sido una mujer muy elegante, muy apreciada, bonita. Imagínate, y se le puso frente a José. ¿Para qué? Para incomodarlo, para hacerlo, engañarlo y poder, que sea él acostándose con ella, provocando adulterio. Amada iglesia, podemos entender que de aquí, desde ya, Satanás quería desboronar lo que Dios tenía con José. Que se caiga todo eso que tenía que hacer José en Egipto. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque José no fue una persona débil. También podemos ver que no hubo debilidad en este hombre, sino que hubo fuerza en él. ¿Para qué? Para tomar la decisión en el momento adecuado y preciso. No fue que déjame pensarlo, o más tarde o más luego. No, tomó la decisión adecuada en el momento preciso de decirle no y huir en el momento adecuado. Y eso es lo que usted y yo también tenemos que tomar en el momento preciso y huir en el momento que tenemos que hacerlo. A veces decimos, ay no, si yo estoy bien preparado, amada iglesia, cuidado y le vaya a ganar la mujer de Potifar. ¿Sí? Entonces tenemos que, amada iglesia, estar siempre sometidos con el poder de Dios para poder, como este ejemplo de este hombre, mira, que pudo lograr aquella acechanza de ¿quién? Del diablo. Porque el diablo acechó ahí por medio de esta mujer. Y a su nombre. 9:10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amada iglesia, Dios no nos ha puesto, para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Él. Pablo asegura que el propósito de Dios, para los cristianos no es, amada iglesia, el castigo de la condenación. No, pero para los cristianos que vivimos en santidad. Porque la ira venidera, amada iglesia, es sobre el mundo que rechazó a Dios y el que sigue rechazando a Dios. Para esa es la ira venidera, para los que rechazan a Dios y siguen rechazando. Y también para cristianos que también siguen rechazando. ¿Por qué? Por las actitudes y la forma como viven dentro de una congregación o dentro de un cristianismo. Entonces también vemos que es un rechazo hacia Dios. Por eso dice que la salvación es el don ¿qué? De la vida eterna, la liberación final del pecado, es el cual lo obtuvimos por medio de Jesucristo. Porque Él nos liberó y nos transformó y sacó nuestros pecados. ¿De qué? De nuestra vida, amada iglesia. Por eso dice que la salvación no es por mérito propio, sino por medio de por nuestro Señor Jesucristo, quien tomó el lugar, amada iglesia, en vez de nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro, que Él tomó el lugar de usted y de yo, para morir en la cruz.
Por lo tanto, como Él tomó el lugar, la salvación nos las ha entregado gratuita. Pero ¿qué pasa? Que para poder tenerla aún nuestra salvación tenemos que luchar, amada iglesia. Tenemos que atesorarla, tenemos que ahí sujetarla fuerte a que nadie se nos la arrebate. Nadie venga a tratárnosla de quitar, porque el enemigo dice que anda como león rugiente. ¿Qué quiere él? Arrebatártela. ¿Para qué? Para que de vuelta vayas al mundo. Otra vez vaya, como dice un dicho, como el puerco enlodado, ¿no? Cuando lo bañas, ¿a dónde regresa? Al lodo. Así es a veces el ser humano, el creyente, que cuando conoció a Dios, vuelta, estamos 1 año, 2 años y nos apartamos y regresamos a aquel lugar. A su nombre. Amada iglesia, esto nos debe ser una motivación. ¿Para qué? Para el cristianismo. ¿De qué? De vivir en santidad, amada iglesia. ¿Por qué? Al saber de que no estamos destinados nosotros como cristianos, ¿para qué? Para la condenación, sino vivir de una manera apropiada para Dios. Porque para eso esa ira no va a ser para nosotros. Para los desobedientes sí, pero para los que viven en santidad y en obediencia, la ira de Dios no va a ser eso para nosotros. Nosotros en ese tiempo estaremos arriba gozándonos, amada iglesia. Amén. Con el Cordero allá, estemos delante de Él. Amén, alabando al Señor, viéndolo cara a cara. Amada iglesia, paseando por esas calles de oro, viendo ese mar de cristal, viendo esas propiedades que Dios tiene allá para nosotros, mansiones, las mansiones que tienen los millonarios aquí, quedarán por los pies para Dios. Serán mansiones, bellezas reales, las mejores piedras preciosas tendrán. De todo, hermana iglesia. Eso le tiene preparado, nos tiene preparado Dios para cada uno de ustedes, imagínense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luchar, prepararnos para no perder eso, hermana iglesia. No perdamos esa oportunidad que tanto Dios hizo el sacrificio para podernos la dar. Y a su nombre. Versículo de soporte, Juan 3:17. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, Él no envió para condenar, sino para que el mundo sea salvo para Él. Para eso envió a su Hijo, no para condenar. Jesús vino a la tierra es para salvar la humanidad, no a condenarlo, no a criticarlo. Él vino para salvar y limpiar sus pecados. Romanos 5:9, pues muchos, Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Otra vez nos está diciendo que no estaremos justificados, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. O sea que la ira tampoco vendrá a nosotros, porque seremos salvos de su ira. Así lo dice Romanos 5:9, por medio de la justificación de su sangre. Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted y yo podremos morir en cualquier momento porque es parte de la naturaleza, pero dice la Escritura que aunque esté muerto, usted va a vivir. ¿Por qué? Porque el día que el Señor venga a recoger a su pueblo, primero dice que partirán ¿quién? Saldrán los muertos. Saldrán de sus tumbas, amada iglesia, imagínense. Los recibirá y luego nosotros con Él. Todos los que estén en Cristo, los muertos en Cristo hablo, cuidado, no los muertos que hicieron lo que quisieron, no. Los muertos en el Señor. Resucitarán y irán con el Señor, amada iglesia. Y a su nombre. Aquí podemos ver también un claro ejemplo sobre el ladrón en la cruz. Usted puede verlo en Lucas 23:43, donde en sus últimos momentos este hombre reconoció, amada iglesia, ¿qué reconoció? A Jesús como su Salvador. Él le respondió a Jesús
estarás conmigo hoy mismo, dice, en el paraíso. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos ilustra, amada iglesia? Que Jesús murió por nosotros para que vivamos juntamente con Él. Él le dijo a este hombre, mira, ¿por qué? Porque este hombre se sinceró delante de él con el otro compañero que estaba al otro extremo de la cruz, que decía, mira, si tú eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Pero el otro hombre dijo, ¿por qué dices eso? ¿Por qué si este hombre no ha hecho nada, él no ha cometido ningún error, ningún pecado? Nosotros realmente sí nos merecemos lo que estamos padeciendo. ¿Por qué? Él reconoció, quizás hayan matado, violado, robado, bueno, no sabemos, no dice la Escritura. Pero ellos reconocieron, amada iglesia, su pecado. Él reconoció su pecado delante de Jesús. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en mi paraíso. El Señor dijo al instante, mira, no esperó a Jesús más luego ni más tarde, o deja que muera. Al instante en vida, Jesús le dijo, de cierto digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú aceptas a Cristo como tu único Señor y Salvador, y confiesas tus pecados y pones a Él como parte íntima de tu vida, como una de las primeras partes íntimas de tu vida, entonces Dios mismo te va a dar una oportunidad para que puedas ser salvo. A su nombre. Amada iglesia, vemos cómo Pablo ministró esta palabra para este pueblo, y no solamente para este pueblo en aquel tiempo, sino para todas las naciones hasta el día de hoy. Y versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amada iglesia, también vemos que Pablo nos manda a fortalecer la fe mutua, consolar y apoyar a quién. A los creyentes que están pasando por pruebas, dificultades, amada iglesia, dándole fuerza para continuar. A veces es necesario, hermanos, demos fuerza a otros hermanos en lo que estén pasando. No digamos, ay, ¿qué hiciste? Estás en pecado, por eso que estás pasando esto. No, denle fuerza, háblele, siga adelante. Mira que Dios tiene un propósito para ti. Dios te va a sacar, pero confía en Él. Esa es la fuerza, ese es el mensaje que como hermano usted tiene para su hermano. De poderle dar ánimo, de poderle dar fuerza. No darle debilidad, echándole más leña al fuego. No, así no es la cosa. Es con amor. A su nombre. Amada iglesia, por eso también nos enseña que estas actitudes también no solamente debemos hacerlo una sola vez, sino siempre como cristianos. No, es que yo ya fui una vez, yo ya actué, yo ya trabajé, yo ya hice. No, esto es siempre como cristiano, porque esto es de que Cristo mandó juntamente a nosotros, ¿para qué? Para que podamos alertar a la humanidad, para que podamos servir, no solamente ser servidos, sino también servir a los que necesitan, y a su nombre. Este es el apoyo mutuo de la congregación que debe de ser tanto uno para el otro, amada iglesia. Versículo, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, dice, mira, y cumplir así la ley de Cristo. Mira cómo el Señor habla por medio de la palabra, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ayuda a llevar las cargas de los otros. No digo que se la quite la carga, sino ayúdale. ¿Cómo le vas a ayudar? Hablándole de Cristo, dándole fuerza, que Cristo va a sacarte del problema, que Cristo te va a ayudar, que si confías en Él nueva fuerza te traerá. Esa es la forma en que usted va a ayudar a su hermano. Y si ve que está pasando económicamente, también, si usted ve que está en su condición de ayudarlo, también ayúdelo.
no hay problema. También una forma de ayudar al hermano, amada iglesia. No esperemos hacer reuniones, no esperemos hacer que estos se enteren más, sino hágalo usted solo. O búsquese uno o dos hermanos y hágalo. Pero eso es lo que el Señor quiere. Porque dice que lo que usted hace en secreto, ¿qué pasa? En público Dios lo va a recompensar. Pero lo que usted a los cuatro vientos, ay, yo voy a hacer esto, eso ya no va a servir aunque usted lo haga, amada iglesia. Porque Dios quiere que usted lo haga en lo secreto. A su nombre. Romanos 15:1. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Usted que es fuerte en el Señor, soporte la flaqueza del débil. Tranquilo, no se fatigue, no tome coraje. Ayúdelo más bien. Anímelo en el Señor. Anímelo. Pero dígale que siempre, por medio de todo, siempre debe poner la mirada en Dios. Porque recuerde que nosotros solo con nuestras propias fuerzas no podemos pelear ni batallar. Tiene que ser con la ayuda de Dios. Y a su nombre. Otro versículo, Colosenses 2:2. Para que sus corazones sean animados, unidos en amor. Amada iglesia, como siempre ha hablado Jesús, que Él ha sido el amor. Y por amor, Él fue crucificado en la cruz por cada uno de la humanidad. Y ese amor es el que quiere que resplandezca en nuestras vidas como cristianos y como hermanos que somos en Cristo. Que haya ese amor unidos cada uno. Que podamos velar y ver por el hermano o por la hermana, por el pastor, por el anciano, por cualquiera, amada iglesia. Que estemos pendientes. Y pues ayudemos, amada iglesia, en el Espíritu. Un ejemplo que podemos obtener también de aquí, el ejemplo de Jonathan con David. Jonathan con David, eso usted lo puede ver en 1 Samuel 23:16, donde este hombre, amada iglesia, este hombre dice que cuando David huía, imagínate, de Saúl, del rey Saúl, estaba lleno, dice, de miedo en el desierto, porque Saúl lo quería matar, ya que Dios, por medio de Samuel, había ya otorgado a un nuevo rey que era David, y había destituido a Saúl. Pero mírate que aunque en el desierto dice que Jonathan fue a buscar a su amigo David, porque lo quería aún más como hermano, y mira, sabiendo que era Jonathan, siendo hijo del rey Saúl, a quien quería matar a David. Y él no peleaba por el reinado de su padre, él peleaba por lo que Dios disponía y lo que Dios creía que era bueno para el pueblo de Israel. Aquí podemos ver algo interesante, que él no fue, porque él también puede decir, sí, vamos papá, a buscar a David para matarlo, porque ese reino es tuyo, nadie te lo puede quitar, ¿verdad? Que pudo también haber dicho eso y ir a ayudar al padre, ¿no? Pero él no. ¿Por qué? Porque también ahí podemos observar que también tuvo temor de Dios. Y lo que la palabra vino por medio de Samuel, él pudo también tomarlo en su pensamiento, en su mente, y decirlo no. Si pues Dios tomó esa decisión, pues tiene que hacerse. Y dice que él fue al desierto a buscar a David, amada iglesia. ¿Para qué fue a buscarlo? Dice que para fortalecerlo de su mano en Dios, diciéndole que ¿qué? De que darle un apoyo no solamente emocional, sino que le recordó las promesas de Dios que tenía para el futuro como rey a David. A eso fue Jonatán. Hacerle entender, mira, Dios no te va a desamparar, por lo tanto, si Él te cogió como rey, tú serás el rey de Israel. Porque no temas, porque Dios está contigo. Esas son las palabras que tiene que haberle dicho a David, dándole una palabra de aliento, de fortaleza,
como amigo que era y hermano, porque él lo quería como hermano también. Y tenía un gran aprecio hacia David, un gran amor, tenía mucho aprecio y amor. Y eran dos hombres, amados. Aunque muchos por ahí tuerzan esta palabra diciendo que dos hombres no pueden, sí pueden tener el amor espiritual, se llama eso. Como lo tuvo Jesús con Juan, el apóstol Juan. Así mismo, tenía un gran aprecio, un gran amor. Se recostaba, dice Juan, en su pecho. Juan estaba listo, preparándole la piedrita a Jesús. Aquí, maestro. Aquí acuéstese, recuéstese, maestro. Le limpiaba, estaba atento al maestro. Ese era Juan. Porque tenía amor por el maestro. Y así usted y yo tenemos que tener amor por todo. No por uno, ni por otro, ni por el que tiene más plata o por el que menos tiene. Por todos. Porque Cristo vino a excepción de personas a dar su vida por todos. No vino ni por uno, ni por dos, ni por tres, ni por el rico, ni por el pobre. Vino por todos. El que quiera, dice, tener a Él en su corazón, Él está allí para recibirlo. Y a su nombre. Amada iglesia, para concluir, tenemos un mensaje de conclusión de este relato. Debido a que aquel creyente ha resucitado con Cristo, debe vivir, amada iglesia, una vida centrada en lo celestial, ya no en lo terrenal. Nosotros como creyentes ya no tenemos que tener nuestra mirada y nuestra vida en lo terrenal, sino en lo celestial. Esto implica, amada iglesia, despojarnos ¿qué? De la vieja naturaleza, pues ya al 100%. Dejarlo todo, amada iglesia. Si usted que sabe y está percibido de que los tiempos están ya listos para darse, y usted no ha abandonado ya todo de su vida, no espere irse con el Señor. Así que la Escritura es clara y le dice, ahora es tiempo. No espere que te coja como el ladrón en la noche. No espere, sino que estemos velando, dice, estemos dispuestos en todo momento, que no nos separemos de la mirada de esta Escritura, que no nos separemos del oído de esta Escritura cuando nos predica. Y a su nombre. Hay que buscar y poner la mente en las cosas de arriba, mas no ya en las terrenales, amada iglesia. Porque las terrenales son las que nos corrompen y los que nos atrasan en el camino del Señor. Porque nos desvían y nos hacemos un pause ahí porque nos entretenemos. Mientras los demás avanzan, nos estamos quedando. Cuando el Señor esté en la puerta y diga, voy a cerrar la puerta, y usted no está en el grupo que iba adelante, lastimosamente cuando el Señor cierre la puerta, usted se va a quedar. ¿Por qué? Porque se retrasó, porque se entretuvo en las cosas terrenales, más no en las espirituales. Pero el que no se entretiene, el que va adelante en el camino, esforzándose en las dificultades, en los tropiezos, en la tormenta, en lo que haya, pero va avanzando, sabemos que Él va a llegar a la puerta en el momento exacto cuando Dios cierre esa puerta, María. Porque dice la Escritura que lo que Él cierra, nadie lo podrá abrir. Así pasó con Noé. Cuando ya comenzó a llover, Dios mismo cerró el arca. Dios mismo cerró el arca. Y Dios mismo la selló para que no entre agua. Amada iglesia, entonces así mismo Dios, cuando venga a recoger a su pueblo, recogerá solamente a los que estén preparados, a los que están listos. Pero a los que no, recordar que somos nuevas criaturas. Por lo tanto, amada iglesia, debemos de actuar como tales en Cristo. Ser el vivo ejemplo de Jesús. Que la paz del Señor esté con vosotros. En su nombre. Vamos a estar orando, amada iglesia, por este precioso mensaje, amada iglesia.